un mal negocio para todos, que la democracia se nutre de las diferencias y de los matices, que quizás no hay que ser tan transparente a la hora de contar que tenemos tantas diferencias internas. Yo prefiero ver un gobierno un poco más virtuoso, que disimula en tanto y en cuanto hacia la opinión pública algunas cuestiones. La opinión pública no tiene por qué estar enterada de todas las diferencias, y máxime si se la dejamos picando, digamos, a la prensa opositora, ¿no? Que se hace un picnic con cada cuestión de diferencia en los distintos grupos internos del Frente de Todos. Y creo que como falencia es que no ha encontrado todavía una narrativa que le permita de alguna manera encontrar un adversario simbólico permanente. Y esa ausencia de narrativa hace que a la hora de discutir la agenda de todos los días sea un gobierno más bien flojito, ¿no? En términos de abordaje de la comunicación. Les dije que íbamos a compartir datos. Esta es una encuesta que terminamos ayer, nacional. Vean el grado de aprobación de Alberto Fernández, 60% de aprobación, 58,5%. El dato, uno puede decir que desde marzo el gobierno viene cayendo, y efectivamente sí, el dato es cierto, es certero, que viene cayendo prácticamente de a 6 a 8 puntos cada vez que medimos, también es cierto, pero también es cierto que gozar de un 60% de aprobación sigue siendo un volumen simbólico político, a mi criterio, sumamente importante, ¿no? Más allá de este dato, fíjense a nivel de, este es un promedio gobernador, no tiene sentido, ahí está. Vean la imagen de Alberto, hoy su imagen personal es prácticamente equivalente a su aprobación de gestión como presidente, no hay gran diferencia. Inclusive si uno ve la evolución desde el año pasado a esta fecha, guarda una similitud notable con la calificación de gestión. En el caso de Cristina, ha aumentado levemente en los últimos días, y esto creo que tiene mucho que ver con esa debilidad que tiene el gobierno para defenderse en los medios de comunicación, ¿no? Lo han visto con las movilizaciones a partir de lo de Vicentín, donde la gente en realidad, el único elemento que las nucleaba a la hora de salir a la calle a manifestarse era el antikirchnerismo, más que cualquier otro eje de interpretación política, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta es hoy, de acuerdo a nuestra encuesta, la mejor imagen del país. Evidentemente él ha encontrado un punto de equilibrio, no se prende la irresponsabilidad política de la oposición, y a pesar de las diferencias mantiene un espacio común de trabajo institucional con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y me parece que esos son los motivos por los cuales él tiene ese nivel de imagen sostenida en el tiempo, ¿no? Vean, a partir de mayo prácticamente no ha tenido ningún tipo de cambio, ni caída, ni subida en su imagen personal. Macri, por el contrario, sí tiene hoy una imagen negativa muy alta, que se mantiene desde febrero del año pasado hasta hoy, prácticamente en los mismos valores. No importa cuando lo vean, Mauricio Macri tiene mala imagen. Y esto, independientemente de que si después la gente lo vota o no lo vota, es un elemento central a la hora de analizar y de comparar, por ejemplo, el por qué la gente todavía sigue teniendo una muy mala imagen de Macri y no de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? En ese sentido, no dejo de pensar como analista político que Horacio Rodríguez Larreta tiene quizás una proyección política, y eso también lo evalúa de un modo positivo la sociedad argentina. Cuando preguntamos en general el principal problema, hay un empate entre corrupción y desempleo. Pero cuando preguntamos cuál es el problema que le preocupa a diario para su vida personal, vean cómo desempleo se gana el primer lugar lejos, y en segundo lugar la inseguridad, en tercero la inflación, y recién cuarto con el 8%, corrupción. La cuarentena, vean, no ocupa ningún lugar relevante, está en uno de los últimos lugares. Nosotros siempre que medimos tratamos de preguntar frases de acuerdo o desacuerdo. Me voy a detener en alguna que me parezca realmente importante. Por ejemplo, la que está del lado izquierdo, el acuerdo con los acreedores de la deuda genera esperanza para un crecimiento. Este me parece que es uno de los datos más relevantes. Casi un 60% de los argentinos acuerda con esa frase, y es evidente que
A ver, ustedes recuerdan lo que decía la prensa en general, la especializada y la no especializada, ¿no? Del ministro Guzmán. Lo trataban de cadete, lo trataban de joven inexperto, lo trataban de que no tenía idea de lo que estaba haciendo, que más vale entregar la negociación antes para evitar el default. Nadie confiaba en su perfil. Creo que solamente confiaba en él el presidente Fernández. Y creo que fue un gran acierto porque el día del acuerdo el propio Guzmán dijo que no había nada que festejar, que en realidad este era el comienzo de un proceso nuevo, de largo plazo, que la Argentina debía empezar a acostumbrarse a trabajar sus deudas de otra manera. Entonces, vale la pena decir que a partir de este momento creo que el gobierno empezó a sentir que podía llegar a controlar, entre otras cosas, la herramienta fundamental presupuestaria, que es el presupuesto nacional, que se va a tratar seguramente en los próximos días en el Congreso, y a partir de allí empezar a poder planificar y administrar los recursos de otra manera. Creo que este es uno de los mejores datos de nuestra encuesta. A ver, un sinónimo de grieta es el IFE. Ustedes saben que hay una idea de transformar al IFE en una especie de renta o sueldo o salario universal luego de la pandemia. Prácticamente la misma cantidad de gente que dice que está de acuerdo con que el IFE deba convertirse en un ingreso universal, está el mismo porcentaje que se opone. Claramente ahí sí hacemos el truco de ver el cruce por a quién votaron para presidente. Los que se oponen básicamente van a ser votantes de Macri y los que están a favor son votantes de Alberto Fernández. Este es uno de los datos que a mí me motivó a esperar un poco para alargar esta encuesta. Tratamos de evaluar el grado de acuerdo que tuvo la decisión del gobierno de declarar servicio público esencial a la telefonía, a la internet y a la televisión paga. Vean ustedes que el porcentaje de acuerdo es realmente alto, ¿no? Cercano al 75%. Cruzado por voto presidente, vean, entre los votantes de Alberto Fernández el grado de acuerdo es prácticamente del 92%, entre los votantes de Macri el porcentaje de acuerdo llega a tener el 42%, lo cual no deja de ser relevante, a pesar de que la mayoría de los votantes de Macri está en contra. Y entre los votantes de Roberto Labaña, fíjense también que la opción mayoritaria es la de estar de acuerdo con esta medida. Creo que esta ha sido una de las jugadas políticas que le ha salido bien al gobierno y los números de alguna manera lo confirman, ¿no? Bueno, en general todo lo que tiene que ver con servicio público esencial, la gente está de acuerdo, con alto nivel de acuerdo, pero vean, por ejemplo, la falta por allí de explicación, la falta de esa narrativa de la que hablamos al principio, conspira como para instalar determinados ejes de interpretación. Sino que alguien me explique por qué la mitad de la población argentina cree que el gobierno va a estatizar a las empresas privadas que brindan estos servicios. Digo, claramente el decreto no habla de estatización, claramente el gobierno no habló de estatización, pero la mitad de la población argentina entendió estatización. ¿Se entiende eso que digo que comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro interpreta? Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto de una mala interpretación que ha hecho la comunicación de gobierno de este tema. Y claramente es un objetivo a aclarar y a profundizar para que no haya dudas, porque a partir de estas confusiones se arma el discurso opositor. Preguntamos en el contexto de la cuarentena y de la pandemia. Yo sé que a lo mejor ustedes en la pantalla no van a ver nada porque las letras son muy chiquitas, pero déjenme decirles que ahí está concentrado de todos los actores de la sociedad argentina, quienes, al criterio de los que respondieron a la encuesta, aportaron para mejorar la situación de la gente y en qué grado lo hicieron. En primer lugar, con casi un 88%, más un 6, es decir, un 94%, sector sanitario, médicos, médicas, personal de enfermería. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, las Fuerzas de Seguridad Provinciales. En cuarto lugar, la sociedad en general, con casi un 80%. Quinto lugar, el gobierno nacional. En sexto lugar, los vecinos del barrio. En séptimo, los gobiernos provinciales. Y al final, que es lo que me interesa resaltar, el sindicalismo,
muy mal evaluado, muy mal evaluado. La verdad es que si uno pudiera recomendarles a los amigos del sindicalismo, debería recomendarles una suerte de reconversión de su imagen pública. Evidentemente es algo en lo cual debieran trabajar, porque hoy para la sociedad argentina no han aportado prácticamente nada y posiblemente sí hayan hecho mucho. El segundo sector que la gente considera que menos aportó es la justicia. Y no es casual esto, porque además también estamos viendo que el segundo eje que el gobierno ha tratado de instalar por estos días es el tema de la reforma judicial. Luego siguen los bancos privados, la oposición política y las grandes empresas como los sectores que menos aportaron en este momento. La confianza en algunas instituciones. Me quiero detener exclusivamente en el Poder Judicial de la Nación. El 66% no confía en él. Vean que el 60% tampoco confía en el Poder Legislativo, con lo cual ya tenemos mucho ahí, ¿no? Pero vean, por ejemplo, cuando hablamos de los jueces, casi el 80% de los argentinos no confía en los jueces argentinos. Este es uno de los datos que a mí, a ver, recuerdo, hemos medido no menos de 10 veces el grado de confianza en los jueces en la Argentina. Nunca nos ha dado menos del 70% de desconfianza. Y esto ratifica que es un problema de larga data, muy profundo, muy lejano en el tiempo, que la desconfianza está instalada, la gente no confía, no confiamos en general en los jueces. Y eso de alguna manera justifica de algún modo la reforma judicial. Vean, por ejemplo, nosotros preguntamos si la gente se considera estar muy informado, con qué nivel de información cuenta respecto de la reforma judicial. Y que haya prácticamente un tercio de argentinos que diga que está nada o muy poco informado es todo un dato, ¿no? Porque claramente ahí hay posibilidad de seguir contando, de seguir profundizando. Pero entre quienes están informados, vean que solamente un 23%, uno de cada cuatro prácticamente está muy informado, y casi el 40% dice estar algo informado. Con lo cual yo diría que todavía hay un margen muy grande para que el gobierno tenga una comunicación mucho más profunda, mucho más pedagógica, una narrativa mucho más completa de esto, porque evidentemente hay un contexto favorable. La desconfianza del sistema judicial es real, es concreta, ustedes lo acaban de ver, y falta quizás algo de carne que explique el proyecto oficial. Fíjese, cuando lo planteamos en términos de necesidad y urgencia, también una mayoría, prácticamente el 50%, cree que es necesaria y urgente o necesaria y no urgente, contra un 32% que cree que es innecesaria. Es decir, hay una mayoría que cree que la reforma judicial, independientemente de los tiempos, es necesaria hacerla. ¿Sobre qué temas? Básicamente mejorar los tiempos de las decisiones judiciales, aumentar las penas de los delitos, mejorar el sistema, evitar impunidad en las causas de corrupción, mejorar los organismos de control y lograr cambios en la Corte Suprema. Vean que bajar penas de los delitos no tendría demasiado consenso en términos de opinión pública por estos días. El dato acá más relevante es el del centro, que dice, ¿es necesaria una reforma a la justicia argentina? El 71% de los argentinos cree que sí. Este es el dato. Ahí es donde nosotros entendemos que ha sido también un éxito el planteo del gobierno y evidentemente es un tema a mejorar, porque si vemos el dato de al lado que dice que el gobierno no ha explicado bien de qué se trata la reforma, vemos que hay un 73, casi un 74% de argentinos que acuerdan con esa frase. Pero la clave es que en el día a día la cuestión de los apoyos y de los rechazos hay que evaluarla, ¿no? Y vean este dato que refleja de alguna manera que el gobierno tiene todavía un apoyo muy considerable, muy importante. Hay un 42% de argentinos que dice que lo apoyó, lo votó y lo va a seguir apoyando, lo va a seguir votando. Hay un 8% que dice que no lo votó, pero que ahora sí lo va a apoyar, contra casi un 43-44% que dice que no lo apoyó o no lo votó y no lo va a apoyar ahora, contra un 13% que dice que lo votó y no lo va a apoyar.
En el balance, en la síntesis, tener casi un 50% de gente que dice que hoy te está apoyando, me parece que todavía sigue siendo una interpretación electoral bastante interesante, más allá de que hay que ir a votar, ¿no? Y el contexto electoral es un contexto que se empieza a clarificar cuando vemos la cara de los candidatos, ¿no? Más allá de que hay una idea de que posiblemente al oficialismo nacional el año electoral le reporte dividendos y beneficios electorales concretos. Para ir terminando, quiero tirar tips. Ustedes creo que van a entender perfectamente esto de la conurbanización del peronismo. En el interior del país, claramente uno ve que kirchnerismo y peronismo en la capital federal o en el conurbano profundo es prácticamente un sinónimo. Hay diferencias de matices, mínimas diferencias. Pero en el interior profundo, ser kirchnerista no es lo mismo que ser peronista. Y esto tiene olor a desafío, porque me parece que el peronismo debe tratar de identificar cada vez a mayores segmentos sociales. El peronismo original representaba al obrero industrial, al obrero rural, representaba al pequeño comerciante, a las pequeñas metalúrgicas, a las pequeñas pymes, y yo no sé si hoy es así. En algunos lugares del país posiblemente sí, pero en el interior del país ha habido una transformación y claramente esa conurbanización actúa como una especie de impedimento para que el peronismo represente lo que representaba antes. Así que lo pongo como uno de esos desafíos. En segundo lugar, decirles que vivimos una era sin filtros. Y este es un verdadero problema a la hora de hacer política. Sobre todo porque vemos que los circunstanciales adversarios políticos les importa poco y nada si utilizan argumentos verdaderos o argumentos mentirosos, les importa poco y nada si elaboran fake news en las redes sociales y con eso atacan políticamente a su adversario, el gobierno nacional. Y hay que acostumbrarse, ¿no?, a hacer política con toda esa maldad, todo ese discurso de odio. Vean, con mi compañera, Paola Suban, hicimos una investigación durante las elecciones presidenciales del año pasado y detectamos que en contenido de discurso de odio, el votante de Macri era 3-1 más portador de discurso de odio que el votante promedio de Alberto Fernández. Así que claramente este es un dato también para entenderlo y tratar de superarlo de alguna manera. Vivimos también una época de sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es todos los atajos que tomamos para convencernos de que en realidad lo que nosotros pensamos está bien. Digo, no importa que nos demuestren y nos pongan frente a nuestra cara que estamos equivocados. Hay mecanismos en nuestra mente que nos hacen pensar que en realidad esa persona es la que está equivocada. Los sesgos cognitivos actúan en las noticias falsas, en las fake news, porque se acercan peligrosamente a lo que nosotros tenemos de prejuicio. Y cuando está tan cerca de nuestro prejuicio, creemos que es verdad, por el solo hecho de estar cerca de nuestro prejuicio. Y entonces, a ella no nos importa y compartimos contenido que no deberíamos compartir en las redes sociales o por WhatsApp, ¿no? El peronismo también debiera trabajar mensajes más simples, mensajes que tengan una carga más abarcadora en términos de narración. Es muy común que la política le hable a la política y en este sentido usamos una especie de argot o de vocabulario que entre nosotros lo entendemos perfectamente. Ahora la gente común no tiene por qué entenderlo, es como un idioma, un jeringoso aparte, ¿no?, lo que hablamos en política. Entonces el peronismo debe tratar de construir una narrativa con un lenguaje más simple, más llano. En eso me parece que la derecha en la Argentina le ha sacado campos de ventaja al peronismo. También hablar de los consensos, esa idea de que el peronismo era mayoritario, bueno, y que no había que obtener mayor consenso, total tenías mayoría, bueno, hoy da paso a repensar la política en un contexto donde los consensos están más repartidos y es necesario negociar con cada segmento poblacional, conocer qué dice cada uno de esos segmentos poblacionales, dialogar, interactuar incluso en las redes sociales,
con segmentos poblacionales que pueden votarnos o no. Vean esto. Desde mi humilde visión, los moderados en la Argentina hoy son el nuevo activo de la política. ¿Por qué? Son los que definieron la elección en el 2015, votando a Macri. Son los que definieron la elección en el 2019, votando a Alberto Fernández. ¿Quién interpela, quién interpreta, quién les habla hoy a los moderados? ¿Quién los tiene en cuenta? Los núcleos duros, tanto del gobierno de Alberto como de la oposición macrista, prácticamente, y sobre todo la oposición macrista, le presta poca y nada atención a los sectores moderados. Entonces, esta me parece que es una oportunidad también que el peronismo debiera repensar cómo se relaciona con estos votantes que son sumamente estratégicos y que definen las elecciones presidenciales en la Argentina. Iniciativa política en la idea de que la agenda de discusión, la agenda de la interpretación es minuto a minuto. Y yo no veo que hoy el peronismo en todos los niveles, nacional, provincial y local, tenga una iniciativa coherente y conjunta, ¿no? Hay altibajos, hay algunos que trabajan más que otros y hay algunos que tienen más profesionalismo que otros. El peronismo debiera ponerse como un desafío, como una prioridad, mejorar sustancialmente los niveles de iniciativa política. Yo ya les dije que una recomendación para el Frente de Todos sería que le cuenten menos a la gente las diferencias internas, ¿no? Y que nos muestren más la forma en la que se ponen de acuerdo para tomar decisiones. También entender que la política ha sufrido cambios a partir del impacto de las nuevas tecnologías y de las redes. La comunicación gubernamental requiere de altos niveles de profesionalismo. Entre otros, pensar una decisión política implica, desde el vamos, pensar en el formato comunicacional de esa decisión política. Hoy se hace al revés. Hoy pensamos en la decisión política, la anunciamos y recién después de que la anunciamos nos ponemos a pensar en el formato comunicacional. Eso es un error. Vean, voy a dar un ejemplo para que me entiendan. El tema Vicentín, con muy buenas intenciones, pero pensado de esta manera, terminó en saco roto, porque a la hora de pensar los consensos, debieran haberlo pensado antes de anunciar la medida. Cuando la anunciaron ya era tarde, había una toma de posición, gran parte de la sociedad argentina interpretó otra cosa y el proyecto de Vicentín terminó fracasando, ¿no? Entonces, vale la pena entender que esto de pensar la política o la decisión política desde los formatos comunicacionales es de una gran realidad. Y por otro lado, hablábamos cuando decíamos de las redes sociales, que el peronismo digital tiene que tener un trabajo muy fuerte de contenidos y formatos, ¿no? Tiene que haber un peronismo de TikTok, un peronismo de Instagram, un peronismo de Twitter, un peronismo de Facebook, de YouTube, de cada una de las redes sociales tiene que haber un peronismo activo, multiplicador, dinámico, que entienda los formatos y trabajar contenidos específicos para cada una de las redes sociales. Eso es multiplicar hoy, eso es entender la verdadera naturaleza de las redes sociales y es la militancia de hoy. Yo siempre digo, hace poco, el año pasado en realidad tuve la oportunidad de dar una clase para mujeres políticas de Córdoba, que o eran funcionarias, legisladoras, concejales o sindicalistas, cerca de 300 mujeres. Y lo primero que hice fue preguntarles si todas hacían política. Claramente sí, levantaron la mano las 300. Cuando les pregunté si todas tenían cuenta de Twitter, solamente levantaron la mano 30. Entonces ahí empezamos a entender la limitación, ¿no?, del peronismo y las redes sociales, porque solamente esas 30 tenían militancia digital. Aspiro a que cada uno de ustedes, si hoy no tiene cuenta de Twitter, lo primero que haga es salir y abrirse una cuenta y empezar a interactuar, empezar a compartir, empezar a comentar. Si me siguen, los sigo, lo mismo tienen que hacer el resto, porque evidentemente las comunidades digitales son las que transforman hoy a la iniciativa política, ¿no? Me parece que es un elemento sumamente importante. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación, espero que la hayan disfrutado y ahora quedamos para las preguntas. Voy a sacar el cartel así nos vemos las caras. Ahí estamos. Bueno, muy bien, Gustavo. Vamos a recomendar a los compañeros presentes que los hacen una pregunta, que lo escriban en chat, por favor, presentemente. Pido
inquietud. Durante tu charla hubo 3 mensajes que recuerdo. Uno tiene que ver con la polarización, digamos, que se siente. Si en la elección del año que viene, que es una elección de medio término, no puede permitir una experiencia tercerista, chica, por supuesto, por derecha o por izquierda, por ejemplo, por derecha por el lado del liberalismo, por el lado del peronismo se puede dar una que no se observa hoy por hoy, ¿no? Otra pregunta que te piden un ejemplo de contexto, eso fue al principio, a la mitad de la charla, no sé si está ya contestada para el compañero. Y el otro tema es la... Sí. Un ejemplo clásico, sí, te lo voy a dar con Macri. Al principio de la gestión Macri, él tuvo una comunicación blanda, despojada. No sé si todos recuerdan la foto del perrito Balcarce en el despacho presidencial, que realmente fue una comunicación muy simpática. Digo, ¿a quién no le gustó que la política se muestre más desacartonada, ¿no? El problema es que ese contexto que utilizó el gobierno de Macri tenía tono electoral. Y a medida que fue evolucionando la gestión, no lo cambiaron el tono electoral, lo siguieron manteniendo. Por eso tuvieron que plantear 4 veces consecutivas, lo peor ya pasó, ¿no? Y el no entender el cambio de contexto lo llevó a cometer quizás uno de los errores más groseros en comunicación, que es el no adaptar y el no entender a la opinión pública que se iba corriendo y les iba reclamando por la situación económica, porque desde prácticamente mayo del 2018 el gobierno de Macri se derrumbó, ¿no? Como se derrumbó también el peso en la devaluación de mayo, también el gobierno de Macri se derrumbó. Eso es lo que yo digo de ejemplo de contexto, ¿no? Es decir, y en el actual, un ejemplo también sería el contexto de la cuarentena. El gobierno pensó quizás que con Vicentín podía usar parte de ese contexto favorable. Ustedes recordarán que al principio de la cuarentena había un buen humor, básicamente llegó a tener un porcentaje de aprobación, ustedes lo han visto en mi encuesta, superó el 80% de aprobación el presidente Fernández. Y me parece que confundieron las ganas de salir de la cuarentena que teníamos los argentinos y lo aplicaron directamente al tema Vicentín. Y bueno, no, cada uno de los temas debe trabajarse de manera individual. Cada tema tiene su propio contexto y creo que el gobierno subestimó, confundió el clima de opinión y confundió el contexto, claramente. Gustavo, perdón, mucho gusto. Marco Massino te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Una consulta te quiero hacer. Cuando Macri anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las encuestas decían que había una fuerte reprobación de ese acuerdo, de volver al fondo. Sin embargo, avanzó con la idea y ya conocemos los resultados. ¿Por qué crees que en la misma lógica el anuncio de Vicentín fue rápidamente rechazado? ¿Qué papel juega la construcción de sentido que hace la opinión publicada y no la pública? Bueno, evidentemente que la oposición es mucho más rápida, está mucho más fortalecida que el gobierno en la utilización, digamos, de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación masivos, los más importantes del país, forman parte de la oposición. Ha habido una transformación en los medios. En la elección hemos visto el fenómeno de la cancha inclinada una y otra vez. Yo mismo, si ustedes ponen mi nombre y ponen cancha inclinada, van a ver en qué momento lo dije. Y fui también uno de los primeros en decir que Cristina Fernández le ganaba a Kirchner, le ganaba a Macri las elecciones. Me pegaron los medios de una manera extraordinaria, pero coincidió con el acuerdo con el Fondo Monetario, que el contexto, digo, Macri había vendido que estaba en una situación de fortaleza y hubo una mayoría de argentinos que le creyó. Cambió el contexto y Macri siguió vendiendo la misma anestesia. Entonces, ahí estuvo lo peligroso del gobierno. Fíjate que hoy la Argentina, vi el tuit del ministro Guzmán, con el que daba
parte de que se iniciaban las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo el contexto hoy es absolutamente distinto, no va a tener el mismo impacto. Hoy estamos hablando de un gobierno que está tratando de ordenar el desastre heredado y provocado además por la pandemia. En aquel momento era una sorpresa, porque en teoría estábamos fantásticos, estábamos bárbaros. Solamente la oposición por ahí miraba con preocupación el nivel de endeudamiento, ¿no? Pero creo que a partir del momento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri perdió toda chance electoral de poder reelegirse. Gracias. Te hago una consulta. Dos. En cuanto, una o dos. En cuanto a comunicación, ¿no deberíamos separar la comunicación digital de la comunicación clásica de la TV, de la televisión, de los grandes medios concentrados hoy en día, de la comunicación palaciega y de la comunicación militante? Porque yo veo por tus dichos como que fundamentás como que la principal comunicación hoy en día pasa únicamente por el medio digital, que estamos de acuerdo, pero me parece que está destronando no a todo el resto de la comunicación, sino a la comunicación que tenemos como clásica, que es radio, más televisión que radio. Mira, hay un cambio y una transformación acentuados además por la pandemia. Ya venía este fenómeno de transferencias de audiencias de medios tradicionales a medios digitales. Se ha profundizado esa tendencia. Fíjate que no me equivoco cuando te digo que los medios tradicionales hoy son reservorios de núcleos duros de opinión. Fíjate qué interesante. Analicemos, por ejemplo, la señal de televisión TN. TN ha perdido de alguna manera algo de pauta oficial y mucha pauta privada. Para mantener su audiencia ha tenido que recurrir a la radicalización discursiva, muy a tono con la radicalización discursiva de todo el grupo Clarín. Y fíjate que a ellos les reditúa más Wiñaski que Nelson Castro. Y no vamos a comparar periodísticamente a uno con el otro. Me quedo toda la vida con Nelson Castro. Ahora, es un fenómeno para analizar, porque evidentemente hoy hay multiplicidad de audiencias y multiplicidad de agendas. La verdadera inteligencia del peronismo debiera estar puesta en generar contenido para cada medio, cada canal de comunicación. Hay una convergencia real y concreta. El problema es que cada vez más los formatos digitales se imponen como los formatos más importantes. De hecho, yo te digo un caso, cuando yo mando mis encuestas vía WhatsApp, tengo una manera de saber cómo hace la gente para verla a la encuesta, ¿no? El 90% la ve en los teléfonos celulares. Independientemente de que uno piense en medios de comunicación tradicionales, hoy la gente elige consumir en formato digital. Entonces, lo que digo es, no dejemos de comunicar a los medios tradicionales, entendamos que es muy importante, porque ese es el contenido que después se viraliza, pero hay que prestar mucha atención y cada vez más a las audiencias digitales. Eso es lo que digo. Quizás vos me das la oportunidad Perfecto. No, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Qué problema grande es que esos medios digitales sean totalmente extranjeros. ¿Cómo debería existir alguna política pública en cuanto a eso? No, sí, hay formas. Lo que vale es el contenido, porque yo siempre tengo un dicho que vos con $1 millón podés comprar un montón de perros, pero lograr que el perro te mueva la cola forma parte de otra cosa. Digo, y vos podés tener una gran cantidad de medios con un muy buen contenido que vos lo vas a compartir en tus audiencias digitales y eso termina después imponiéndose como un contenido importante. De hecho, yo te diría, hoy la credibilidad del sistema de medios
es mucho más grande a medida que más chico es el medio. Es una paradoja. Pero además los medios locales son mucho, pero mucho más confiables que los medios nacionales. Entonces yo diría, ojo, prestemos atención, no subestimemos a los medios chicos, porque en general debo decirles que hoy no hay medios chicos. Hay medios que tienen contenido que todavía no ha impactado de manera masiva. Hoy vos hacés una muy buena entrevista, haces una muy buena declaración, haces un muy buen trabajo periodístico en un medio que tiene una página web y una audiencia chica, que si pasó por los filtros adecuados, en 2 o 3 pases de las redes sociales termina siendo un contenido viral y te ven todo el mundo. Gustavo, una consulta. En estos días el gobierno lanza la decisión a través de un DNU de congelar y declarar a los servicios de Internet y de telefonía como servicios públicos esenciales. ¿Por qué crees que no, vos lo planteaste en algún momento de la charla, no elaboran una estrategia de comunicación global y masiva para que el momento de la llegada de la información sea consecuente con el impacto de la medida? ¿Qué pasa ahí? Mirá, no creo que no tengan los equipos, tienen equipos, muchos de los que trabajan en comunicación presidencial, algunos son amigos míos. Posiblemente esté en la cabeza del uno la cuestión, ¿no? De que a lo mejor para él no es tan importante prepararse de esa manera. Es una pena, porque yo creo que sí vale la pena indagar, investigar previamente, evaluar impactos, evaluar plan A, plan B, plan C, qué pasa si encontramos resistencia acá o acá, cuál es el argumento que tenemos para decirle a estos o a estos. Por ahí la premura del día a día te impide que puedas pensar en eso, pero evidentemente ojalá pueda tener el gobierno nacional un escudo defensivo que tenga que ver con una comunicación cada día más profesional. Yo lamentablemente hoy no la veo, o no la veo fortalecida como me gustaría verla. Bueno, si algún otro compañero tiene alguna pregunta, alguna consulta para hacerle a Gustavo. Gustavo? Sí, te escucho. Sí, ahí se escucha, ¿no? Lo que digo, ¿sí? Sí. Ahí en el chat hay algunas consultas. Maite pregunta, dado que la comunicación de riesgo no estaría dando resultados, en ya 150 días de cuarentena es necesario, y por el resultado que vemos en las distintas provincias, una pregunta, que empiece a comunicar desde la crisis. ¿Se entendió? Es que no estamos en crisis todavía. Digo, fíjate que crisis sería que tengamos el sistema de salud colapsado, que no haya más respiradores. Eso sería crisis, claramente. Hoy no estamos en crisis. Con lo cual, yo diría, es muy difícil hoy formar a los cuadros dirigenciales en algo tan clave como es la comunicación de riesgo. Y de verdad, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos especialistas en comunicación de riesgo conocen? Yo conozco solamente 2, Mario Riorda y Silvia Fontana. Los 2 son amigos míos, por eso yo tengo algo de entendimiento de eso. Pero en general, les diría que la política a nivel mundial está improvisando, y por eso la fatiga social, por eso esa sensación de que lo mejor de la cuarentena fue también lo peor, porque el hecho de no tener contagios al principio nos relajó demasiado, ¿no? Yo creo que una buena comunicación de riesgo hoy es imposible plantearla. Y además entender también que el riesgo va actualizando los temores y trabaja sobre los miedos. Y no hay que tenerle miedo a trabajar, valga la redundancia, a los miedos, ¿no? Porque el renovar las alertas, el mantenerlas bien altas, hace que al no tener vacuna, o al menos no físicamente, el distanciamiento social, el aislamiento social sean quizás las únicas herramientas que tenemos a mano. Ahora, ¿cómo trabajar en un cuerpo social que durante todo este tiempo estuvo recibiendo señales contradictorias? De un gobierno nacional que decía una cosa, de los gobiernos locales que decían otra,
que la interpretación de los medios de comunicación y los principales referentes de opinión pública decían otra. Una locura. Digo, eso queda como una especie de aprendizaje para el día después. Yo diría que el aprendizaje institucional va a requerir de parte de todos nosotros abandonar lo que creemos que sabemos y adentrarnos en territorios de aprendizaje, porque evidentemente si nos vuelve a ocurrir, y créanme que no estamos exentos de que nos vuelva a ocurrir, no podemos improvisar de la misma manera. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bien. Esto de la ¿Algún otro falta compañero, una pregunta? Yo estaba... Alberto soy, no se me ve la cámara, pero quería hacer una consulta. Rubén. Bueno, mirá, el tema de la falta de comunicación parece ser que es un leitmotiv, en los gobiernos. Cuando se perdió en el 2015, se dijo que también hubo una falta de comunicación, que por eso se perdió, entre otras cosas. Apenas se perdió, hubo algunos dirigentes, yo me acuerdo de Axel, que apenas se perdió, se empezaron a hacer reuniones en los parques de Capital Federal, se congregaba la militancia, era como que había una necesidad de volver a juntarse y tomar impulso o no. El macrismo, vos mismo lo confesaste, tenía una comunicación simple, pero después los hechos, el contexto cambió, de vuelta cayó la comunicación. Ahora, nuevamente, estamos en el gobierno y también parecería ser que adolece de esa falta de comunicación. Hay un hecho que me gustaría también tenerlo en cuenta, que cuando Axel empezó a hacer la campaña en la provincia de Buenos Aires contra la mejor dirigente de ellos, por lo menos es lo que se veía y estaba recontra blindada, más que Larreta, él hizo una campaña con un Clio, recorrió todos los partidos más de una vez de la provincia de Buenos Aires y le ganó por más de 10, 15 puntos. No logro yo todavía entender el porqué de la falta de comunicación o de la mala comunicación en casi todos los gobiernos, sea de derecha o sea el peronismo. Eso es lo que no logro, cómo no se puede interpretar eso. Y cómo a veces se dan hechos, como el de Kicillof, que realmente fue poner el cuerpo, agarrar un autito y recorrer y hablar con la gente, y ganar de la manera que ganó. Y hoy no sé si mide la misma imagen que los votos que sacó. Por ahí fueron muchas preguntas, discúlpame, pero bueno, era la idea. Me das un buen pie y es muy buena el análisis. Vamos por parte. En principio debo decirte que para mí el gobierno de Macri fue pura comunicación con ausencia de política. Y lamentablemente estamos viendo en algunos contextos que el gobierno de Alberto tiene mucha política y poca comunicación. Ahora, déjame decirte que lo de Vidal, yo fui uno de los pocos encuestadores que sostenía que Vidal no era, fuera de ese blindaje que vos señalabas, no era la mejor gobernadora del país como vendían ellos. Lo que pasa es que, a ver, Argentina es porteñolandia, ¿no? Entonces, los intereses del puerto, de algún modo, ellos se creen que son todo el país. Entonces le vendieron a todo el país que María Eugenia Vidal era la dirigente con mejor imagen. Y de verdad que había gobernadores que tenían y siguen teniendo hoy muchísima mejor imagen en sus provincias que Vidal en provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando yo decía en algunos medios, ojo que Vidal tiene una alta imagen negativa en provincia de Buenos Aires, me dicen, pero ¿cómo puede ser si es la mejor gobernadora? No. La ven mejor fuera de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires, yo decía, y se me reían, nadie entendía nada. Pero esto es interesante porque yo creo que el mérito de Axel fue el de ser coherente con los votos de Cristina Fernández, que era la dueña y sigue siendo todavía del caudal mayoritario electoral en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que los grandes méritos del triunfo en la provincia fueron
los errores económicos del gobierno de Macri y la unidad de los distintos sectores del peronismo. O nos olvidamos el porcentaje que sacó Randazzo en la elección intermedia. Digo, ahí está para mí la clave. Lo que hizo Axel fue no contrariar, digo, el armado de unidad. Es decir, peinó para el lado del pelo, para que se entienda, ¿no? Me parece que fue una campaña inteligente, fue una campaña que, bueno, como él tenía perfil de economista, lo pudo usufructuar muy bien. Ahora, sí creo que hay que empezar a decir esto. La política está íntimamente asociada a la comunicación. No se pueden separar la una de la otra. Por lo tanto, pensar la política sin la comunicación es un error. No son errores de comunicación, como quien dice y echa la culpa a un lugar neutro, ¿no? Porque ustedes han escuchado, la culpa la tiene la comunicación. No, señor, la culpa no la tiene la comunicación. La culpa la tiene la política. La culpa la tienen las decisiones políticas que se toman mal. Las malas decisiones políticas son las culpables de tener errores en comunicación. ¿Se entiende? Para mí, a este punto, sí creo que el trabajo por profesionalizar la comunicación gubernamental de los gobiernos es una de las tareas más importantes para los partidos políticos. ¿Se entiende? Porque no importa el nivel en el que vos estés. Puede ser un intendente, puede ser un gobernador o presidente o gestionar una empresa pública, no importa. La profesionalización de la comunicación hoy es una materia importantísima, tan importante que tenés que saber y rodearte de especialistas antes de decir sí juro. Cuando vos no tenés equipos, cuando no tenés gente formada en materia de comunicación gubernamental, vienen los errores. Lamentablemente debo decirles que prácticamente nadie le presta atención a la comunicación gubernamental, a la comunicación de riesgo y mucho menos a la comunicación de crisis. Imagínense si todavía copiamos modelos de crisis de las empresas privadas. Todavía no hay un desarrollo conceptual muy profundo de las crisis del sector público, y mucho menos en castellano. Así que imagínense, para nosotros que nos dedicamos a esto, es todo un desafío. Pero quiero marcar y remarcar esta idea. La comunicación no es algo al cual le podemos echar la culpa de manera paralela a la política. La comunicación es política. La política se presenta en formatos comunicacionales. Si no, no se presenta. Si no, no existe. Por lo tanto, como todo es político, también tenemos que actualizar la frase y decir todo es comunicación. Bárbaro, muy amable. Perdón, una pregunta. Perdón. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Miguel Martínez. Soy del Grupo Balcarce, vivo en Mar del Plata, de un grupo político que está montado en la quinta sección electoral. Una pregunta. Yo siempre me hice... Cuando Macri sube las dos primeras medidas, que no sé, pues no, tengo poca memoria, pero sí me acuerdo perfectamente que la primera fue la ley de medios, una ley que lo derogó, ¿no? Y la segunda fue meter dos en la Corte Suprema, ¿no? Siendo eso, siempre me pregunté, cuando gana Alberto con un 48% y sacando, sería un 6%, 42%, la oposición, yo creo que en los primeros 10 días, en la primera semana, tendría que dar los cambios de profundidad y yo creo, esto estoy convencido, yo estoy convencido, que fue un error de Alberto, ya que estamos hablando de la comunicación, de hacer algo justamente por eso. Cuando él se decide, después ya, ellos ahora tomaron la calle, que era nuestra, pasó con lo de Vicentín, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que no fue bien planificado porque cuando uno gana las elecciones, uno tiene que, le dan de alguna manera un tiempo para visualizar hacia dónde, qué rumbo uno va tomando, y que ese rumbo nos lo señaló de alguna manera
Alberto, y otros y después se lo tildó de tildo, otro de que no tiene, bueno, distintas versiones, y eso también trajo a nuestra fila esas cosas, ¿no? Con lo cual creo que fue un grave error y para no ir directamente al grano, ¿no le parece que fue un grave error justamente no tomar una medida con el tema de los medios? Por ahora la fake news y todo esto nos pintan la cara y nos manejan la agenda ellos. La oposición o Clarín o Nación nos maneja la agenda y ponen eso. Ahora yo lo que estoy festejando como un gol de Maradona a los ingleses más o menos es que la convocatoria que pidió por los medios Clarín y Nación para que hoy fuera multitudinaria, no fue tal cosa más allá que le echa la culpa. Pero bueno, en definitiva la pregunta es esa. ¿No fue un grave error tomar decisión en los primeros 30 días, pongámoslo? Esa es la pregunta. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Además, yo siempre he detectado un cierto sentimiento de culpa en la dirigencia peronista de no querer darle la razón a los que lo criticaban desde lugares ideológicamente conservadores, ¿no? Entonces es como que la moderación o la prudencia eran buenas consejeras en determinados contextos, pero evidentemente que el gobierno fue demasiado tolerante con la oposición en algunos aspectos. Con el diario del lunes quizás es más fácil, ¿no? Pero evidentemente el gobierno, hasta que se logró una cultura de funcionamiento coalicional, y esto también hay que decirlo, ¿no? En la Argentina no tenemos una cultura coalicional muy desarrollada. La única que conocimos hasta con un mal resultado fue el gobierno de la Alianza, que terminó mal. Tuvimos el gobierno de Macri, que no fue una coalición de gobierno, fue una coalición electoral, que tampoco funcionó como coalición de gobierno, porque nadie le consultaba ni al radicalismo ni a la coalición cívica para designar ministros o tomar decisiones políticas. Entonces estamos viendo por primera vez que una coalición electoral se transforma en una coalición gubernamental. Esto es una experiencia para la Argentina, y más allá de los altos y bajos, yo creo que hay que tenerles paciencia. Creo que hay que, por ahí, prestar atención a que el momento más importante va a ser el año próximo. El año electoral va a marcar con mucha claridad si vamos a tener una reválida o no. Yo tiendo a creer que va a tener una gran reválida, una gran cosecha de diputados y de senadores. Y es ahí en donde quizás el discurso tenga que endurecerse un poco, pero no tanto, porque de alguna manera, si ustedes me preguntan a mí, yo trataría de ir sobre el votante de Roberto Labaña, ¿no? Como para tratar de garantizar un volumen electoral un tanto más alto y de esa manera garantizar una cosecha de diputados nacionales mucho mejor de la que hice en la elección del 2019. Entonces, sí, es posible que haya sido demasiado blando el gobierno con la oposición al principio, y coincido con vos que hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos para tomar determinadas decisiones que una vez que se fue el momento, y bueno, tarde. Coincido con eso. Hay una pregunta que me hacen por acá. Sí. Gustavo. Sí. La pregunta es esta, sobre Larreta. ¿Es conocido en todo el país o solo en Cava? Y esto, acompañada de estas preguntas. ¿Qué explica las escasas críticas en todos los medios de comunicación? ¿Es que no hay críticas o solo hay una parva de plata? Mis preguntas son porque me parece que adelantó la largada de su campaña presidencial y esto forma parte también de una estrategia global, no sé si querida por todos, de Juntos por el Cambio. Esa es la pregunta. Posiblemente comparto esa mirada, ¿no? Creo que hay un poquito de todo. Lo que sí hay que decir que para el 2023, en la Argentina de hoy, falta una eternidad. Claro. Largó demasiado temprano, excesivamente temprano. No sé si es un error. Posiblemente estén disputando otra cosa, un liderazgo interno. Está muy, muy cuestionado Macri, Bullrich, por el ala más blanda. Entonces yo creo que la cuestión pasa por ahí, no tanto por la cuestión presidencial.
Y sí, creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene conocimiento nacional. A ver, nosotros en el interior estamos más enterados de las veredas que rompe y arregla Larreta que las que arreglan y rompen nuestros intendentes en cada uno de nuestros pueblos. Es así. Digo, Porteñolandia es Argentina. No tengan miedo ni en la apreciación ni en la profundidad, que hoy Alberto es la mejor imagen del país. Ahora, que eso es así permanentemente, yo no sé. A ver, el dato que tenemos, Alberto, 4 meses atrás, casi el 80% de la. Hoy tiene 58. Perdió más de 20 puntos en 4 meses. Pasan cosas, ¿no? El contexto condiciona. Entonces, también es interesante que veamos esto como una película que es dinámica, que va generando cambios, que no está todo dicho ni está todo resuelto. Gracias. Tengo una pregunta. Sí, claro. Una pregunta. ¿No te parece que lo que nos falta al peronismo, me parece a mí, es la mala fe? Porque el problema está que al no tener mala fe, hacen de una, como fue esto último, de declarar a los servicios como esenciales, de la telefonía y todo eso, es que no tiene mala fe. Al no tenerse mala fe, uno va derecho a lo que es la cosa. Por eso, a mí me parece que ahí está el problema. Yo veo que en todas las declaraciones de los demás comunicadores o de lo que sea, tienen más fe como primera medida. Eso es lo que dentro. De parte del peronismo no hay mala fe. Eso se puede ver. ¿Cómo es tu nombre? Marta. Marta. ¿Qué decir? Yo creo que hay que tener un poco de maldad implícita. No se puede ser tan naif en la vida. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, analicemos los porqué de un expresidente de salir a hablar de un golpe de Estado. ¿Cuál es la motivación que tiene? Porque yo no lo vi que se equivocó de pastilla o que está en tratamiento psiquiátrico. No, él estaba en pleno control de sus emociones, de su intelecto. Ahora, ¿qué motiva a un expresidente a plantear algo equivalente a un golpe de Estado? Posiblemente la defensa de intereses que no pueden ser transparentados. Y de eso hay enormes. No es casual que un gobierno que no tiene 60% de aprobación sea amenazado justamente por un grupo económico mediático que está viendo afectados sus intereses, la cotización de sus papeles en la bolsa, que perdieron de ganar un montón de plata, fueron descubiertos en maniobras de venta de divisas. No es casual. Lo que por ahí sí tenemos que ver como una cuestión importante es que se han caído varias caretas, y esto para el análisis es muy válido. Está claro que hay gente que tiene absoluta mala fe y defiende intereses que no son los intereses genuinos o populares. Eso está claro, pero de toda la vida ha sido así. Lo que me parece que hoy estamos en condiciones de decir es que esos intereses son cada vez más transparentes, ¿no? El problema es que los partidos políticos han dejado de representar lo que representaban y hoy son personalidades que recorren los medios diciendo lo que otros no pueden decir, ¿no? O lo que vulgarmente decimos, el cabezón Duhalde habló por boca de ganso. Gustavo. Sí. Noto una falta de acompañamiento en todos los compañeros de Bañeto. Estoy hablando de todo el ex Círculo Rojo, ahora será Círculo Rojo y a cuadritos, no sé. Noto una falta de acompañamiento. ¿Me podés hacer una reflexión sobre eso? Yo, por ejemplo, no la veo a ella tan lanzada, veo que hay una crisis importante en la mesa del campo con el nacimiento de este grupo agroindustrial, y todos ellos no han abierto la boca sobre lo que le pasó a Mañeto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué reflexión tenés? Mirá, yo desconfiaría, ¿no?, de esa cierta y relativa pasividad. Más allá de que Mañeto tenga el poder de manejarse solo,
Creo que el resto son absolutamente pragmáticos y entienden que el gobierno no está débil. Digo, amenazar con un golpe de Estado a un presidente que tiene 60% de aprobación es algo que solamente alguien que está perdiendo mucha plata puede hacer y que tiene los medios para poder transmitir ese mensaje. Claro. Respecto al resto de las asociaciones empresariales y todo lo demás, posiblemente estén viendo cómo se desarrolla el juego para después tomar posición. Insisto, son absolutamente pragmáticos y están viendo cómo se reorienta el gobierno a partir del acuerdo con los bonistas. Si el gobierno además llega a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que podemos pensar en un horizonte del año 2020 de al menos dejar de caer, dejar de perder PBI y empezar una recuperación. Y eso me parece que están viendo el resto de los empresarios. Gustavo, ¿te voy a hacer una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes a todos, compañeros. Marcelo Pauca del Partido de la Costa. Básicamente dos o tres reflexiones de lo que vos nos contaste y te agradecemos mucho. La primera es que es cierto que hay un problema de comunicación de los hechos de gobierno, pero me parece que la calentura, dicho en términos criollos, respecto de la supuesta tibieza del gobierno, está más en la militancia que en la gente común. Vos lo planteaste muy claramente. Hay un gran sector que transita por la avenida del medio, que es el sector de disputa de todos los, de siempre de los candidatos, digamos, ¿no? Es el que volcó en el 2015 y el que volcó la elección en el 2019. Y creo que la estrategia de Alberto inicialmente fue, yo siempre sugiero, le volvamos a escuchar el discurso de Asunción de Alberto Fernández, donde él planteó claramente todo lo que se iba a hacer, de la manera que se iba a hacer, pero como vos decías, en el medio pasaron cosas, nos vino la pandemia, y entonces se privilegió, digamos, la tranquilidad por sobre el extremismo. Y es cierto que esto se está extendiendo heredada de la cual estamos saliendo, pero me parece que es más esta cuestión, esta sensación de tibieza está más en nosotros, en los militantes, que en la gente común. Un ejemplo concreto: nosotros acá en el Partido de la Costa todos los días sacamos un parte de prensa, un parte diario sobre la situación epidemiológica del COVID. Y te digo que es 9-1 la proporción, en las redes hablo, entre la gente que dice gracias por cuidarnos, estamos bien, hagamos el esfuerzo, contra el 1% que te dicen lo que pasa es que dejan entrar a todo el mundo, lo que pasa es que el gobierno no se ocupa. Y me parece que tanto el gobierno nacional como los factores de poder, coincido con lo que vos decías, están expectantes viendo, porque también sienten que hay un amplio sector de la sociedad que está apoyando a Alberto, tal vez no incondicionalmente, tal vez no kirchneristamente, si querés, pero lo está apoyando. Y digamos, esto desarticuló al campo, desarticuló a los factores de poder, sobre todo porque vos tenés repito algo que ya se dijo, ¿no? Lo tenés a Duhalde diciendo las cosas que dice, lo tenés a Ernesto Sanz diciendo esto va a explotar, Patricia Burley diciendo estamos preparados para gobernar, y hoy a la tarde María Eugenia Vidal pidiendo una segunda oportunidad. A 8 meses de gobierno, 9. Entonces, largaron rápido. Me parece que Alberto no es más tiempista, es más de carrera de regularidad que de velocidad, y la crisis es tan profunda que se está manejando, digamos, con pie de plomo. Para mi gusto, por ahí un poco, digamos, me gustaría hacer más macrismo sano, como dice un amigo mío. Esto que decía la compañera, no tener tanta buena fe al momento de tomar las decisiones. Pero lo cierto es que el abanico de quilombo que tenemos y el abanico de soluciones que se están planteando requieren, sobre todo porque no tenés, fíjate, en la reforma judicial, mañana en el Senado va a ser, yo les pido a todos, prendamos, ¿no?, en YouTube al canal del Senado, porque va a ser para alquilar balcones, pero tenemos mayoría holgada, el problema lo tenemos en diputados. Entonces, pensando en el lema de esta reunión, que es los desafíos del peronismo después de la pandemia, es construir la mayoría que precisamos en diputados, para no tener que depender
de que Graciela Camaño esté más o menos enojada o que Lavagna esté más o menos disgustado. Entonces, por eso creo que los desafíos son tan grandes que lo que le falta al gobierno nacional para mí es una mística, una nueva mística, una épica y un relato. Y ahí es donde creo que pecamos de inocentes. Porque el domador de reposeras desde Zurich es buenísimo opinando. Pero el tipo está en Zurich manejando 1.300 millones de dólares. Y esto nosotros no lo decimos a nivel nacional. Y entonces no podemos pedirle a Alberto Fernández o a Cristina que lo digan. Es un desafío que bien hay que discutirlo en estos foros entre compañeros y con vos como un especialista en la comunicación. Dejémoslos gobernar y seamos nosotros los que salgamos sin profundizar la grieta, decir, bueno, pero esperen, hey, Vidal, perdiste con Axel. Hey, Macri, estás allá en Zurich. Flaco, vení acá a poner el cuerpo. Digo, todo esto me parece que si se habla de una nueva normalidad, esta es la nueva normalidad. Entender que hoy la gente está más preocupada por cómo llega a fin de mes que por la reforma judicial. Aunque según tus datos es de una preocupación importante en la sociedad. Pero primero es comer. Y el mensaje del gobierno nacional creo que está dirigido a eso, a la obra pública, a la acción de gobierno. Y tiene que haber un poco de macrismo sano en cuanto a que nosotros no tenemos un Marcos Peña, que mientras te entretenía con los trolls y con toda esta historia, mucha comunicación, poca política pública, pero mucha política de negocios para los amigos. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no somos eso, pero también tenemos que generar una épica, un relato, algo que le genere al militante la gana de agarrar la lanza para salir a pelear, pero que no espante a aquel que transita por esa ancha vía del medio y que necesitamos que nos vote. Es complejo el desafío, pero me parece que afortunadamente enfrente, por más que sean poderosos, nadie... A ver, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, no hasta la tumba, le deben estar diciendo a Macri. Y esto me parece que es, mientras tengamos enfrente a Patricia Bullrich o a este muchacho Majul que se fue al Nacional B. Córdoba. ¿Cómo? No, yo comparto este análisis. ¿Qué pasó, Pedro? De manera humorística diría, yo tengo gente amiga que dice que hoy el PRO está haciendo la campaña de Trump en Argentina, ¿no? Pareciera que no hubieran gobernado nunca y están pidiendo una oportunidad como si nunca hubiera sido gobierno y nunca hubieran dejado a la Argentina de la manera que lo dejaron. Tiendo a creer que sí, que nos falta en el gobierno nacional alguna narrativa, lo dije, ¿no? En varias ocasiones. Ahora, es un tema también entender que estamos en presencia de minorías empoderadas e intensas. Pareciera que el gobierno tiene que hacer lo que dice la oposición, ¿no? De alguna manera le pidieron que retiraran un proyecto del Congreso. Pero a ver, ¿dónde se ha visto? De cualquier modo, creo que es todo acción política. Es todo coherencia, formación, acción política. Creo que hay que diseñar una estrategia más profunda. Posiblemente el gobierno se pensó a sí mismo en el comienzo de las cosas para trabajar en una dirección. El contexto cambió y quizás no se terminó de adaptar a este cambio de contexto. Posiblemente, no digo que el gabinete no esté a la altura, posiblemente sea un gabinete muy bueno, pero para el contexto que está hoy no es el mismo que tenía al principio del mandato. Y claramente se ve un nivel diferente de acciones, depende del ministerio. Entonces, siempre es posible que los gobiernos hagan un ajuste en cuanto a las expectativas y se acomoden al contexto. El tema es ese, ¿no? Verlo al gobierno empoderado, con rapidez, entendiendo rápido, llegando justo, no dejarse marcar el terreno por la oposición, que es lo que estamos viendo hoy. Y por allí al gobierno le falta esa picardía, ¿no? De llegar antes, de arbitrar los medios como para mostrar un volumen político distinto. Posiblemente
Acá me piden que repita la dirección. Pongan en el buscador de Google Gobernautas. BID. Lo escribí en el chat. Es Gobernautas BID. No gobernantes, es Gobernautas. Y acá Chiquita pregunta, ¿qué compañero, pasó? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Maite, los saludo desde la provincia de Santa Fe, desde Venado Tuerto. Saludos a los compañeros y felicito por la actividad. Te hago una consulta, más que consulta, sugerencia. ¿Qué sugerencia nos das a los militantes, a los referentes territoriales de cómo comunicar las políticas públicas, la política de Estado, sin ir muchas veces al hueso en cuanto a diálogo político? Porque ¿qué nos está pasando acá en el interior? Hiciste una reflexión de lo que era el peronismo, del kirchnerismo, y realmente es así como lo planteás vos, más en Santa Fe, que me gustaría saber si tenés algunos números de la provincia con respecto a gobernador, sería bueno tenerlos también. Pero es la sugerencia más que nada de cómo transmitir y comunicar las políticas de Estado. Gracias. Mira, esto es... Cuando vos vas, te duele la panza, tenés alguna dolencia en el cuerpo, lo primero que haces es vas al médico. Y en este caso yo creo que también la política argentina tiene que acostumbrarse a incorporar a sus cuadros políticos a profesionales de la comunicación. Ya no se puede trabajar por separado. En cualquier instancia de la política, ya sea cuando te toca gobernar o cuando te toca hacer oposición, el formato comunicacional es clave. Digo, tenés que aprender a decir las cosas en un tono que además la gente entienda, con palabras simples. La complejidad comunicacional, la cantidad de audiencias, la cantidad de canales, la convergencia de medios tradicionales con medios digitales, te ponen una dinámica por delante que hoy la política no está entendiendo. Y ahí es donde vemos la mayor debilidad, porque la derecha, en términos mundiales, es propietaria de los medios de comunicación y es dueña de formatos que se imponen por sí solos. Frente a la debilidad de la política, de no querer trabajar esos formatos, la derecha te pone el marco de interpretación y ya te gana desde el arranque. Es lo que yo contaba cuando decía, o contaba la anécdota del alivio fiscal norteamericano, ¿no? Creo que ahí está uno de los grandes puntos. Yo diría, para el corto plazo, tratar de desaprender lo que sabemos. Y en términos de mediano y largo plazo, pedirles, rogarles, implorarles, festejarles la idea de formar equipos de formación de largo plazo con especialistas de primer orden, donde en el gobierno de Cristina había un organismo llamado Gestar que daba capacitaciones. Bueno, habría que pensar en algo nacional, provincia por provincia, que dé una capacitación semejante, ¿no? Evidentemente, imagínate además, por ejemplo, los desafíos para la comunicación de género o la comunicación inclusiva, que también son hoy una demanda y vemos que la política no está adaptada a eso. Digo, hablamos de la ley Micaela y en realidad yo creo que todavía hay una parte demasiado machista de la política argentina que se resiste, ¿no?, a esa ley. Y en cuanto a Santa Fe, yo te diría, Santa Fe es un lugar donde yo trabajo mucho. Hay mucho dato, lo que sí no puedo por ahí contar demasiado. No me digas que me mude. Pero no, es probable que la elección legislativa sea una elección muy disputada y no tengo un buen pronóstico para el gobierno de Perotti si es que el candidato a diputado es Miguel Lischig, ¿no? Creo que ahí hay como una coincidencia en una parte del electorado provincial que le puede jugar en contra a la aspiración. Además, creo que no van a poder separar la elección provincial de la nacional. Entonces van a ir a votar en un clima realmente que no van a poder manejar. O sea, ahí está complicado, me parece. Claro, en medio término, sí, nosotros tenemos la misma percepción, tengo la misma percepción de nosotros. Estoy en un departamento que de 31 localidades entre comunas y
y ciudades, son 5 pueblos los que están en manos del peronismo, por así decirlo. Las otras están en manos del radicalismo. Este es mi contexto. Así que bueno, Gustavo, un placer escucharte. Te voy a empezar a leer y el informe ese lo voy a estudiar bien. Muchas gracias. Vos. Compañeros, para ir despidiendo a Gustavo y agradecerle el abuso que hemos tenido. Mirá el resultado interesante de esta charla, que normalmente duran 1 hora 10 minutos. Estamos ya en las 2 horas de charla y con la sala prácticamente cubierta como al principio. Así que queremos agradecer. Quedaron 2 preguntas, si la quieren hacer brevemente, te dejamos a vos la reflexión final. Una es Rosana y la otra es Petite. Sí, Rubén, permiso. En mi caso no es pregunta, es para agradecerle a Gustavo en nombre de Sebastián Lorenzo, coordinador del Peronismo Digital de la provincia de Buenos Aires, y en mi nombre, que lo acompaño en la coordinación, Rosana Tortosa. Agradecerte mucho esto y felicitar a los compañeros de la 5ª sección que organizaron esta charla y contarte también que en base a lo que decías recién de los cursos, estamos atravesando la 2ª semana de un curso del peronismo digital a nivel nacional, participan de todas las provincias, con 1.300 casi inscriptos, son 8 semanas, estamos en la 2ª, el curso es sobre ciberactivismo, así que bueno, compartirte justamente eso que acabas de decir hace un ratito y invitar, si hay alguien que todavía no se ha anotado, estamos todavía a tiempo, si quieren, nos envían a través de cualquiera de las redes o del nombre de Rubén, nos envían un Gmail y los podemos incorporar a las clases. Muchísimas gracias, Gustavo, y darte el agradecimiento de parte de Sebastián Lorenzo, del Peronismo Digital de la provincia de Buenos Aires. En mi nombre los dejo a Rubén, que es el organizador de esto, a él las felicitaciones y en nombre de él a todos los compañeros y compañeras de la quinta que realmente están haciendo un trabajo admirable. Bueno, agradecido. Sí, había quedado Petite por ahí. Petite, Chascomús. No, ya se hizo muy largo, No, le agradezco lo mismo en nombre de todos nosotros, los compañeros del peronismo de la quinta, y bueno, que vamos a seguir desarrollando esto y bueno, aprender mucho de los que invitamos. Así que te dejo a vos, Rubén, para que te despidas. No, muchas gracias, ya nos fuimos despidiendo. También un saludo de Camila, que es parte de la conducción nacional del peronismo digital. Te van a seguir utilizando en todos los nodos del país, Gustavo. Ha sido muy cálido, muy interesante, ha dejado muchas reflexiones, así que esta charla grabada con algunas dificultades en YouTube va a seguir dando vuelta por las redes, así que un fuerte abrazo, saludo a tu compañera de consultora y de equipos, que para nosotros siempre es una guía. Muchas gracias. No, agradecido, el uso de la palabra final. Bueno, no, agradecido yo, fue un momento muy grato para mí. La verdad que yo amo la política, se nota, digamos, es mi pasión y la verdad que hacerlo desde el lugar que nos toca, desde la consultoría, desde la investigación, desde la comunicación, es un doble o un triple placer. Mi compañera recién subió en Twitter una foto de la charla, diciendo cuando tengo al conferencista enfrente. Está muy buena la foto, la acabo de ver. Agradecerles a cada uno de ustedes. La provincia de Buenos Aires para mí es un lugar en el cual en los últimos 5 años he trabajado mucho en distintos lugares de la provincia. Soy nacido en provincia de Buenos Aires, a pesar de que vivo en Córdoba. Así que, bueno, agradecerles esta charla, agradecerles la disposición. Este formato es uno de los formatos que la cuarentena y la pandemia nos han legado y que va a seguir existiendo por lo menos hasta que tengamos la vacuna puesta 2 veces, parece, allá por mayo, junio del año que viene. Así que por el momento no nos queda otra que multiplicar esfuerzo digital. Así que agradecerles a todos y a todas, un fuerte abrazo. Gracias, un saludo. Bueno, saludos, gracias. Gracias. Un abrazo. Y no pude preguntar. A todos. Saludos, compañeros. Saludos, compañeros, gracias por estar. Gracias, Marco, gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar. Gracias, Marcelo. Gracias, Fede.
Gracias, Rubén. Gracias, muy bueno. Excelente. Rubén, ¿cuánto hubo?